Jueves 11 de julio de 2013. Asunto inédito. 12 en el ciclo alternativo. 11 en el ciclo biológico. 4 horas 51 minutos. Ayer conocí a la Felguera. El casero tenía que ir a matricularse en un curso y me ofreció si quería ir con él y aprovechar para fotografiar la localidad, porque yo se lo había pedido en una ocasión anterior en la que no aceptó llevarme, y después íbamos a regresar a Oviedo, pero en la circunvalación él dio 2 vueltas, no se aclaró lo bastante y terminamos por tomar la dirección de Gijón, que primero yo le indiqué que mejor aparcar el coche por la zona de la playa de Poniente, pero después, sobrepasado el barrio de la Arena, ya le indiqué que existía la posibilidad de acercarnos a la casina, al final de la avenida Albert Einstein, en la que yo había comido en una ocasión, el primer día en que intenté acceder al jardín botánico, encontrándolo cerrado, que fue, si te acuerdas, cuando al día siguiente te explicaba que el Homo viator se estaba perdiendo, que era una especie en extinción, y también que había leído el periódico que eso era el sumum, en mi caso, de la causalidad azarosa. Conociendo en ese momento la noticia de la existencia de Juan Méjica, porque su editorial había publicado la segunda parte de la obra de la señora Matilde García Mauriño, Adiós, Reich Magno. ¿Y quién creerás que me llama precisamente cuando ya estoy inmersa en el contenido de mi plato de ensaladilla? Así que tuve que salir al exterior, porque como el casero había insistido en que conectara el teléfono móvil para después, cuando él acabara, poder localizarnos, sonó en público, sorprendiéndome, y decidí contestar a un número desconocido, que duró la conversación un único minuto, porque la voz me escamó. Y lo que le dije fue: ya te advertí que el teléfono no es mi medio, porque me intranquiliza carecer de una expresión referente donde pueda comprobar la verdad de lo que se me dice, problema que existió con Lisboa y que agravó la desconfianza. Y yo no tengo ningún problema en explicarte lo que sea si aceptas que nos veamos, y lo hago mirándote a los ojos. Pero ¿y él qué me dice? Que le gustaría entenderlo ahí, el porqué de mis mensajes, 2 al móvil, para advertirle que le había enviado 2 correos, que es el que me facilitaron cuando hablé con su fundación. Y yo que le pregunto: ¿no has escuchado mis mensajes? Que es cuando me informa de que no, y que es cuando yo finalizo así la conversación. Pues yo, con un individuo que no se interesa por las cosas, no tengo nada más que hablar. Y le colgué. Pero ahora entiendo que alguien que declara de sí: yo pinto casi a envite, meneando el pincel como la polla, puede no ya ser 2 cosas como en principio pensé, o un genio o un gilipollas, y que nadie se llame engaño, porque las fundaciones nos tienen mal acostumbrados, y no vayamos a pensar que todas guardan relación con la filantropía, aunque se retraten cosas como los socorros mutuos, esa oda a los que ayudan a las personas grandes, que sin embargo a ti te ejemplifica. Pero entonces dime, ¿no te resulta curioso que en el momento en que yo pienso en ponerme en contacto con él, le siga el momento en que él se pone en contacto conmigo? Porque importa tanto el tiempo en sí, que haya transcurrido algo más de un año, o en el momento importa más el espacio. Y esto te lo pregunto porque en mi no teoría, porque es una sensación desde el principio, siempre el código genético a mí me parecía
que con esta descripción guardaba relación con el momento como lugar no en el tiempo, sino en el espacio. Que hoy voy a llamar a esto los números de la suerte para hoy y para mañana, porque es esa una búsqueda que se realizaba ayer y que se reflejaba en las estadísticas de mi bitácora, que son estos los días en que Pedro J. Ramírez, el director del periódico El Mundo, no deja de aparecer en el televisor con su camisa a rayas, de la que yo nunca desearía descamisarlo, y hablando de los originales del caso Bárcenas, que es un caso de corrupción histórica, siendo esos números de la suerte los siguientes, porque son los números en los que se celebra la lotería genética. Más de 3.000 millones de nucleótidos, unos 3.200 millones, que si en lugar de una letra en concreto de sus 4 letras sufren una mutación, por ejemplo, en uno de los codones que codifica para valina, pongamos por caso, aminoácido perteneciente a la secuencia de una proteína, si esa letra es la que da origen al tercer elemento del triplete, dará igual en teoría, según la profesora Salas, porque eso será lo que podemos llamar una mutación silenciosa, que yo definía como una situación silenciosa ayer, prefiriéndolo al no dar por sentada ninguna degeneración, entre comillas fenomenológicas, del código, que de acuerdo, esto únicamente es hablar contigo, pero que yo sepa no hay nadie ahí escuchando. Y si en algún momento fuera a verlo, todo mensaje tiene distintos niveles de complejidad, que es lo que lo hace atractivo para algunos y para otros indiferente. Dará igual, según la profesora Salas, porque valina es codificada tanto por una adenina, como por una guanina, como por un uracilo o una citosina, en situación final. Pero si la mutación sucede en el primer lugar del triplete, ya no va a fabricarse una valina, sino otro aminoácido que puede ser mismamente fenilalanina. Y a este cambio en la proteína modificarla. Y entonces, y si es una proteína que opera en cualquier estructura fundamental del genoma o del epigenoma, que esto es lo que hay que pensar. En el caso de Néstor y Guillermo sé que es la única mutación que yo reconozco, una mutación en el cromosoma 11, en la posición 65 millones, 770, 755, en el gen BAMP1, al que hasta entonces no se había asociado con ninguna enfermedad. Una enfermedad monogénica que se transmite por los patrones de la herencia. Y hay otros números de la suerte, que son los números que contenemos. Por ejemplo, 1 milímetro cúbico de nuestro cerebro, dice Sebastián Seum, que en él hay 100.000 neuronas, en las que intervienen 1.000 millones de conexiones, que son 100.000 millones de neuronas, igual número que el número de cometas de nuestro sistema solar, las que conforman nuestro cerebro y su conectoma, por no hablar de los 100 billones de células que conforman el organismo. Que a mí aquí me faltó tiempo para hacerme una pregunta y poder plantearla. Que lo que yo no sé es si estos 100 billones de células que yo soy, lo soy, solo yo, o es el número al que da origen mi metagenoma, porque no se dijo si eran células únicamente eucariotas o también procariotas. Y las bacterias, que son unos 2 kilos, contabilizan aparte, pero fue Sidney Brenner, que fue premio Nobel en el 2002 de Fisiología y Medicina por el desarrollo
y la muerte celular, junto con Horvath y Sulston, quien durante 12 años trató de cartografiar el sistema nervioso de un gusano, C. elegans, con sus 300 neuronas y sus 7000 conexiones, seccionándolo en 20.000 aspectos, que lo que yo no sé es lo que pensaban ellos que piensa de nosotros un gusano. ¿Acaso tienen los gusanos mente? Te deseo un buen día, querido profesor. Yo hoy he querido tener a cambio este comienzo, uno de transición. Dijo, aunque primero yo le indiqué que mejor aparcar el coche por la zona de la playa de Poniente, pero después, sobrepasado el barrio de la Arena, ya le indiqué que existía la posibilidad de acercarnos a la casina, al final de la avenida Albert Einstein, en la que yo había comido en una ocasión, el primer día en que intenté acceder al jardín botánico, encontrándolo cerrado, que fue, si te acuerdas, cuando al día siguiente te explicaba que el Homo viator se estaba perdiendo, que era una especie en extinción, y también que había leído jueves 11 de julio de 2013. Asunto inédito. 12 en el ciclo alternativo. 11 en el ciclo biológico. Porque yo se lo había pedido en una ocasión anterior, en la que no aceptó llevarme. Y después íbamos a regresar a Oviedo, pero en la circunvalación él dio 2 vueltas. No se aclaró lo bastante y terminamos por tomar la dirección de 4 horas 51 minutos. Ayer conocí a la Felguera. El casero tenía que ir a matricularse en un curso y me ofreció si quería ir con él y aprovechar para fotografiar la localidad.